soy Jorge Elizalde Gutiérrez, personal adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana del IEM. Y les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión de este ejercicio conjunto del INE-IEM, denominado Ciudadanía al Diálogo, consistente en encuentros digitales de deliberación ciudadana, cuyo objetivo es que mujeres y hombres que se desarrollan en el ámbito político, autoridades electorales y académicas, así como organizaciones ciudadanas, expongan ideas y propuestas en el marco del proceso electoral concurrente. Les comento la dinámica de del público. Quien guste puede formular una pregunta a través del chat. En su momento, los panelistas nos harán favor de dar respuesta a las interrogantes. Entonces, las interrogantes que vayan surgiendo en el chat, por favor, las van anotando. Habrá una sesión para ello. Muchas gracias a la maestra Jessica Rojas Alegría. Un gusto el día de hoy que nos acompañe, maestra. Bienvenida sea a este webinar. Maestra María Belén Herrero Martín, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir hoy este espacio con nosotros. Como ustedes saben, el tema que hoy nos convoca es el ejercicio de los derechos ciudadanos de las y los jóvenes en el Estado de México. En este sentido, me permito compartir algunos datos que de acuerdo a obtenidos del INEGI, en el Estado de México hay 5.140.074 jóvenes, lo que representa el 30.25% de la población. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 señala que la población de 15 años y más declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país, señalando que su principal fuente para enterarse de los asuntos del país es a través de la televisión. Sin embargo, llama la atención que el rango de 18 a 19 años reemplaza ese medio por las redes sociales. Es decir, el 66.8% de los encuestados a nivel nacional se enteran de los asuntos del país por redes sociales, de los cuales el 69.5% son hombres contra el 63.4% que son mujeres. Otra de las preguntas de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 que se aplicó a la población de 15 años y más fue: ¿cuáles de las siguientes frases describe mejor a un ciudadano? Las respuestas fueron: tener responsabilidades con el 36.3%, tener derechos 29.4%, votar 10.3%, educación política 8.6%, pertenecer a un país 7.3% y cumplir 18 años 4.3%. De estos datos se desprende que la ciudadanía considera en primer lugar que tener responsabilidades seguido de tener derechos como las principales características de la ciudadanía, quedando con menor porcentaje de respuestas el cumplir 18 años, pertenecer a un país, educación política y votar. De igual modo, en el estudio sobre la cultura política de los jóvenes en el Estado de México 2018, se planteó la pregunta: ¿qué tanto se preocupan los gobernantes por atender tus demandas? Quedando como primer lugar la opción poca con 51.9%, seguida de la opción nada con un 44.6%.
solamente el 3.2% percibe que los gobernantes se preocupan mucho por los jóvenes. Para profundizar en el tema del ejercicio de los derechos ciudadanos de las y los jóvenes en el Estado de México, nos acompañan tres distinguidas panelistas de quienes les comparto la reseña curricular. Me permito leer a la letra los documentos. Jessica Rojas Alegría, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado e Investigación FES Aragón UNAM, graduada por alto desempeño académico, especialista en Derecho Electoral por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, graduada con mención honorífica. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, titulada con mención honorífica. Becaria del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Cuenta con distintos diplomados y cursos en materia de democracia, juventud, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La maestra Rojas tiene una experiencia de 24 años de trayectoria electoral, entre los que ha tenido como consejera local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, así como en diversos, ha fungido como consejera suplente en los consejos distritales, ha sido consejera distrital propietario del IFE, entre muchos otros cargos en materia electoral. Ha formado su trayectoria desde las organizaciones de la sociedad civil, fundadora e integrante de la Junta Directiva Nacional de Tendiendo Puentes AC, donde ha coordinado más de 100 proyectos e iniciativas desde el año 1996 a la fecha. Conferencista, tallerista y facilitadora y consultora de temas de participación ciudadana. Ok, hasta aquí la semblanza curricular de la maestra Jessica Rojas Alegría. Muchas gracias por tan distinguida participación y es grato que hoy nos acompañe en este webinar. Maestra María Belén Herrero Martín. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense. Actualmente, doctora en Formación en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Se ha especializado en Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Oberta de Cataluña, España, así como en Género y Ciudad en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha desempeñado su labor docente en distintas instituciones de educación superior, destacando la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, ambas en Argentina, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es profesora investigadora de tiempo completo y docente de la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestra. Son parte de los las panelistas que nos acompañan. Toca el turno del licenciado Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. Él es jefe de departamento contra la discriminación desde el año 2018 en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
También es licenciado en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, especialista en temas de género, violencia y políticas públicas. Cuenta con un estudio de análisis de lenguaje y productos audiovisuales en la Universidad de Málaga, España. Es secretario de la organización civil Fuera del Closet AC. En esa asociación desempeña el cargo de la promoción y defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el Estado de México. También ha sido uno de los impulsores de la ley para prohibir y sancionar las terapias de conversión en el Estado de México, junto con la diputada Beatriz García Villegas, que fue aprobada recientemente el pasado 20 de octubre del año 2020. Así como ha participado en trabajos en organizaciones de la sociedad civil sobre diversos tópicos de diversidad sexual, VIH y SIDA. Les agradezco su compañía y que el día de hoy nos compartan su amplia experiencia, cada una desde el ámbito de acción en donde se han desarrollado. Me da gusto compartir en la mesa el día de hoy. Les voy a describir brevemente la dinámica que tenemos planeada para el día de hoy. Esta dinámica es así. En la primera ronda, nuestros panelistas contarán con 5 minutos cada uno para abordar el planteamiento del tema o el problema. En segunda ronda, también contarán con hasta 5 minutos para hablarnos de las acciones y propuestas que llevan a cabo o que quisieran promover entre el público. Posteriormente, tendremos 5 minutos para dar lectura a las inquietudes de nuestro apreciable público. Les recuerdo que pueden participar a lo largo del encuentro con preguntas y comentarios a través del chat de la plataforma. Ya está habilitado para ello. Después vamos a pedirles a nuestros expertos panelistas un gran ejercicio de síntesis para que en 3 minutos proporcionen sus comentarios sobre las inquietudes planteadas. Para cerrar, los panelistas podrán retomar sus ideas en las conclusiones, para lo que dispondrán de 3 minutos. Les comento que estará cronometrada la intervención para ajustarnos lo más preciso a los tiempos. Les pido a nuestros apreciables panelistas se ajusten a los tiempos que acabo de enunciar para que sea más ajustado a la actividad. Tenemos la primera ronda de participación. Esta primera ronda, les recuerdo que es planteamiento del tema o el problema. Contarán con 5 minutos por cada uno de ustedes como participantes. Tengo una pregunta, no sé si igual puede ser de guía para los panelistas. La pregunta dice así: ¿cuál es la situación actual del ejercicio de los derechos de ciudadanía entre las y los jóvenes en la entidad? El orden de intervención para estas rondas está fijado de la siguiente manera. En cada ronda será de esta manera. La maestra Jessica Rojas Alegría es la que abre todas las rondas, seguida de la maestra María Belén Herrero Martín,
Y por último, el licenciado Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. Les recuerdo que tendrán 5 minutos para su planteamiento del tema. Bueno, sin más preámbulo, por favor, les pido, por favor, comenzar a maestra Jessica Roja Alegría. Adelante, le cedo el uso del micrófono, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias también por la invitación al Instituto Electoral del Estado de México y por supuesto a la Junta Local del INE en el Estado de México, nuestra casa por muchos años también. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan, María Belén, Mario Ernesto, muchas gracias por compartir este espacio el día de hoy. Pues a mí me gustaría iniciar poniendo un punto como base. Hay que partir, cuando hablamos de la ciudadanía y cuál es la participación que tienen las juventudes en México y concretamente a nivel de entidad federativa en el Estado de México, tenemos que reconocer la base fundamental que es el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 34 reconoce precisamente y es el que otorga la ciudadanía a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han cumplido 18 años de edad y que tienen un modo honesto de vida, ¿no? Así de general, así de amplio es este concepto del modo honesto de vida, que bueno, nos llevaría todo un tema de debate que no es el que estaremos abordando el día de hoy. Pero hay que recordar que incluso hace algunas décadas, no muchos años, esta cuestión cronológica con la cual se tiende a pensar a las juventudes en México y a nivel internacional también, no era, digamos, en el caso de México, no era establecido a partir de los 18 años. Hubo un tiempo en el cual para poder votar se permitía solamente el voto en un primer momento a los hombres, siendo que tuvieran 21 años de edad. Y en el caso de que tuvieran 18 años de edad se les permitía votar siempre y cuando estuvieran casados. ¿Por qué menciono esto? Lo quiero utilizar precisamente como base al planteamiento que quiero hacer. Siempre hemos tendido a pensar a las juventudes, reitero, en México y en el mundo, desde una visión adultocéntrica, pensado desde un concepto en el cual se planea la política pública a través de un escritorio y decimos, pueden votar a aquellos que tengan 18 años, pero siempre y cuando ya estén casados, es decir, están aportando económica, política y socialmente a un contexto de país. Pero bueno, en el caso particular de México, se establece en la propia ley del Instituto Mexicano de la Juventud que se reconocerá como personas jóvenes a todas aquellas hombres y mujeres que tengan entre 12 y 29 años de edad. Esto también es un concepto muy subjetivo. A nivel internacional, las Naciones Unidas reconocen el tema de la juventud cronológicamente entre los 15 y los 24 años de edad, pero hay estados, nación, que tienen, por ejemplo, un parámetro como China, de reconocimiento hasta los 35 años de edad. ¿A qué voy con esto también? El propio criterio de identificación generacional cronológicamente de las juventudes no es un criterio generalizado. A título general podemos decir, se interpreta el criterio de las Naciones Unidas de 15 a 24, pero ojo, en nuestro país, tomando como base lo que ya les mencionaba, el artículo 34 constitucional, pues dejamos fuera a un grupo importante de población que está entre los 15 y los 18. Y si nos vamos al fundamento de México, entre los 12 y los 17. Nos quedamos entre los 18 y los 29 años. Tengo aquí la cifra de la lista nominal de electores que se dio a conocer apenas hace algunas semanas, 93 millones y medio, más o menos, un poco más, a nivel nacional. De ese número, el 29% de la población a nivel nacional tiene entre 18 y 29 años de edad. 25.662.773. Y en el caso del Estado de México, de nuestra lista nominal de electores, poco más de 12.376.000 electores con posibilidad de sufragar el próximo 6 de junio, el 30% de la población son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. 3 millones y medio. Nos comentaba nuestro moderador, 5 millones sí, pero siempre y cuando consideramos este otro grupo de población. Ahí se incrementa hasta el 31%. Para ir contextualizando, nos decía esta pregunta detonadora, ¿cuál es la situación actual que se encuentra, digamos, enfrentando las poblaciones juveniles a nivel nacional y en el caso particular del Estado de México? Yo les podría decir que la situación actual en la que se desenvuelve la participación de las juventudes es una situación marcada por un escenario de paradojas.
De entrada, existe una ausencia de opciones educativas, de desempleo, un tema de inseguridad, de injusticia, lo cual nos ha llevado como sociedad incluso a catalogarlos malamente, es un término que repruebo completamente, como ninis, personas, sujetos sociales que ni estudian ni trabajan. Bueno, no estudian y no trabajan porque el Estado no le ha brindado la oportunidad a las personas jóvenes de participar en estos espacios. Pero reitero, es un espacio, es un momento de grandes paradojas. Tienen más oportunidades, sí, pero tienen menos posibilidad de acceder a esas oportunidades. Tienen un mayor acceso a la información, hoy más que nunca, y más en estos temas de pandemia, sí, pero tienen un menor acceso al poder. Existe un mayor consumo simbólico por parte de las personas jóvenes, sí, pero lamentablemente un menor consumo material porque no se encuentran dentro de la población económicamente activa en el Estado de México, pero tampoco en el país. Son eslabones generacionales cualitativos, por supuesto, pero con gran dependencia económica. La gran mayoría de todas estas personas jóvenes viviendo todavía en el hogar. Y para ir cerrando un poco en este contexto de la primera ronda, me parece que el punto nodal es identificar. Si hay una palabra que puede caracterizar a las juventudes, a las personas jóvenes, es precisamente la participación. Así como cuando hacemos política pública dirigida a la infancia, la palabra es protección. Si hacemos políticas públicas dirigidas a las mujeres, hablamos de paridad, pues en el caso de las juventudes, cuando hacemos política pública, hablamos precisamente de participación. Las juventudes quieren participar, por supuesto. Yo estoy completamente en contra con esta visión que se dice, es que los jóvenes no participan. Eso es mentira. Los jóvenes, claro que participan en los mecanismos y espacios que ellos mismos se han determinado, no en los que institucionalmente el Estado les está proviendo. Y me parece que el enfoque principal hacia el cual debemos dirigir nuestras reflexiones es el concebir a las juventudes como sujetos de derecho. ¿Qué es esto? Personas a quienes se les debe de garantizar el pleno ejercicio de su ciudadanía en igualdad de circunstancias que la población adulta, pero ante todo basada en los derechos humanos y sin discriminación alguna. La aplicación de este tipo de enfoque, que es precisamente el enfoque de derechos, se dirige ante todo hacia la construcción de sociedades inclusivas, solidarias, equitativas y justas. Reitero, entender a las juventudes como sujetos de derecho y no solamente como objetos de política pública. Sería cuanto en esta primera ronda. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Jessica Rojas, por tan amable disertación. Muchas gracias por su participación. Continuamos con la maestra María Belén Herrero Martín. Por favor, si gusta hacer el uso de la voz, adelante. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Jessica y Neto, un honor y un gusto compartir el espacio con ustedes. A mí también me gustaría partir, sí, de esta categoría ciudadanía, pero no desde la mirada jurídica, sino sociológica, que es el espacio, ¿no?, en el que yo me desarrollo, y un poco problematizando a esta categoría de ciudadanía, ¿no?, ya no desde la mirada formal o institucional, desde el reconocimiento de derechos que el Estado hace, sino pensando a la ciudadanía desde la acción, es decir, desde aquellas bases, desde estas juventudes que están buscando accionar, ¿sí?, procesos de ciudadanización emergentes para el reconocimiento, ¿sí?, de ciertos derechos desde el Estado, pero que hoy no están siendo incluidas, ¿sí? Esa es quizá la perspectiva que a mí me gustaría recuperar. Estos procesos de ciudadanización se están dando en todos los países, en todos los territorios, ¿no? Y las juventudes son un actor central en estos procesos a los que debemos como observar, analizar, ¿no?, estudiar para poder incorporar en el marco de los derechos y de la política pública. México no está fuera de estos procesos, ¿sí? Acá es como yo les digo, me quiero centrar en estas juventudes que no están siendo reconocidas por el Estado en términos de derechos, pero que están en el campo político accionando, ¿no? Y que se encuentran
sí, ahí luchando por posicionar diferentes temáticas como problemas públicos. Y acá se abre sí, un juego de diversidad enorme, ¿no? Desde migrantes centroamericanos que transitan por todo México para llegar a los Estados Unidos, que no están siendo reconocidos en términos de derechos por el Estado mexicano, pero que se conviertan en, digamos, en fuerza de trabajo, ¿sí? En el mercado de trabajo, en negro en México, que además consumen, ¿no? Y que además están accionando social, sí, culturalmente en nuestro país. También voltear a ver si la diversidad sexual y los planteos que están haciendo por el reconocimiento de derechos, las demandas que están haciendo al Estado, ¿sí? Las mujeres, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres jóvenes indígenas, todos los movimientos sociales que, digamos, están accionando por el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, ¿no? También las juventudes campesinas, ¿no? Que están poniendo sobre la mesa las luchas por la propiedad y el reconocimiento de las tierras y por otras maneras, ¿no? De relacionarse con el territorio. Entonces, esto nos plantea un contexto bastante social y político muy complejo y además muy diverso. Jessica decía, y coincido plenamente, si hay una palabra para reconocer a las juventudes es la participación, sin duda. Y a esa palabra yo le agregaría la diversidad. Es decir, cuando hablamos de juventudes, estamos hablando en plural, pero estamos allí incluyendo una heterogeneidad de actores que están atravesados por distintas dimensiones y esas dimensiones nos van diferenciando las necesidades, los deseos y las problemáticas. El género es una, ¿no? Pero hay otras, como la pertenencia étnica, la pertenencia territorial. No es lo mismo vivir en la centralidad del Estado de México que en las periferias. Y así vamos sumando, sí, otras dimensiones que van transversalizando, como también mencionabas, Jessica, la posibilidad de incorporación de estas juventudes, ¿no? Al mercado de trabajo. Eh, y aquí tenemos, sí, altos índices de pobreza por todas estas dificultades que se le presentan hoy a las juventudes para incorporarse y para poder desarrollarse en lo social, en lo económico y en lo político. Es difícil a veces plantear ¿no? una definición en términos etarias ¿no? Para definir a las juventudes, porque esto depende mucho del contexto sociocultural e histórico. No es lo mismo definir juventudes en México ¿no? que definirlas en países quizás centrales, europeos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué condiciones les estamos ofreciendo como sociedad ¿no? para que estas juventudes puedan independizarse y construir un proyecto de vida? Entonces, lo que yo dejo, digamos, para iniciar como problema es recupero, sí, esta mirada de Jessica adultocéntrica, que ya la voy a desarrollar también desde la sociología. Hago también énfasis en la participación, sí, pero me gustaría poner sobre la mesa la necesidad del reconocimiento de la diversidad de las juventudes. Y junto con ellos, sí, todas las dimensiones que atraviesan esta diversidad, como el género, la pertenencia étnica, la pertenencia territorial, las condiciones de pobreza. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra María Belén Herrero Martín, por su intervención. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Mario Ernesto Montes de Oca. Lo contextualizo, estamos en la primera ronda. Recuerde que es de planteamiento del tema o del problema. Licenciado Mario Ernesto Montes de Oca, adelante, por favor, compañero. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por la invitación y pues también ahí estaba escuchando ya los planteamientos que hacen la maestra Belén y la maestra Jessica, que la maestra Belén pues tenemos ahí el gusto de compartir pues la misma, pertenece al mismo espacio académico, que si bien ya no estoy estudiando ahí, siempre me he sentido parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y algo importante que a mí me gustaría plantear, que si ya bien ya lo he escuchado en 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 las dos exposiciones anteriores, es que la juventud se suele mirar desde esta visión adultocéntrica, ¿no? En la que parece que que la ciudadanía solo se alcanza cuando se tienen los 18 años y solo es para obtener una credencial para votar y para entrar a un antro. Y ahí se acaba.
pareciera ser que uno se convierte, uno alcanza la ciudadanía en el país hasta que pasa eso. Y antes de eso, cuando hablamos de niñez y adolescencias, también hay una mirada muy sesgada respecto a que no se consideran que tienen derechos, que la imposición son de sus madres, sus padres y de toda la sociedad que está alrededor, de cómo deben actuar. Y esa mirada sigue permeando en la juventud, porque pareciera ser que las y los jóvenes no saben qué quieren de la vida. No saben ni qué quieren, no saben ni qué quieren estudiar, y entonces sus voces parecen muchas veces desvalidadas desde esta postura. Y entonces, a mí me parece muy importante retomar esto, que las juventudes están cruzadas por este término heredado de los feminismos de la interseccionalidad. Las y los jóvenes estamos cruzadas y cruzados por distintas características, por el género, por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el origen étnico, el color de la piel, la clase social, el nivel socioeconómico, el estatus educativo y todas estas categorías que van complejizando cuál es la postura que le toca a cada quien en una pirámide social que además promueve desigualdades, que eso provoca mayores vulnerabilidades de vivir violencia, procesos de exclusión, de marginación, de desigualdad o de pobreza. Y entonces, entre todas estas juventudes, cuando se van cruzando y que se va teniendo esta mirada de que la ciudadanía se alcanza solo hasta que yo tengo esta credencial para ir a votar y para poder entrar a un bar, pues es mucho más complejo que eso. Porque Hannah Arendt, pues ya nos los decía, ¿no? La ciudadanía se ejerce a partir de, también de plantearme como una persona sujeta de derechos, de reconocerme como tal, de saber que mi papel en la sociedad no solo está sujeta a una estadística o a algunos temas, ¿no? Se suele vincular mucho la juventud con, vamos a abordar siempre los temas de adicciones, de algunas problemáticas particulares, pero una clase de jóvenes. Y en esa clase de jóvenes, un sector de la población queda muy invisibilizado. Cuando son jóvenes indígenas, cuando son jóvenes LGBTI, cuando no cumplen con estos parámetros de lo que se espera, porque además se espera que estas juventudes se conviertan en personas adultas, pero con un modelo ya establecido ideal, ¿no? Ligado también al sistema sexo-género. Se espera que las adolescentes se conviertan en madres, y las jóvenes se conviertan en madres de familia, y se espera también que los jóvenes se conviertan en padres y proveedores, y que ese es el modelo ideal que deben alcanzar. Porque si no cumplen con esos modelos ideales, entonces la sociedad, las pautas, las normas sociales, las estructuras políticas o hasta incluso legislativas tienen una mirada criminalizante y en eso lo debemos ir cambiando. Porque además pensar que, pues sabemos bien que esta pirámide generacional, un día este país será de toda esta pirámide joven que hoy está, un día se va a convertir en personas adultas mayores y entonces ahí habría que cambiar, pero entonces hay que ligar muchas problemáticas que a mí me parece que hay que ir planteando y que eso nos deja ahí al menos una breve introducción sobre el papel que tiene el Estado para promover políticas públicas, acciones afirmativas, leyes, que escuchen a las y los jóvenes, que no parezcan, porque muchas veces es que yo creo que cuando yo era joven, pues yo hacía esto, ¿no? Pero no escuchamos sus voces, no escuchamos sus problemáticas y además nos falta también mirar con una perspectiva interseccional desde los derechos humanos, que no sea criminalizante y que nada más para tener un contexto. La ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, que tiene los datos más recientes sobre el panorama de la discriminación en México, cuando le preguntan a las personas, ¿qué hace cuando ve a un grupo de jóvenes que está reunido? Hay un altísimo porcentaje que ronda entre el 40 y el 60%, le hablo a la policía, porque yo creo que son delincuentes y que no tienen nada que hacer. ¿Y qué hace? ¿Y usted cree que las y los jóvenes saben qué quieren de su vida? No, y yo se los tengo que imponer. Entonces, pues al menos ese es un planteamiento que yo dejaría para pasar a la siguiente ronda, pero con ese enfoque que creo que es muy importante desde la interseccionalidad y desde los derechos humanos y también la perspectiva de género, que es una responsabilidad de las instituciones, pero de todas las personas que estamos en la sociedad.
Muchas gracias, licenciado Mario Ernesto Montes de Oca. Procedemos a la segunda ronda. En esta segunda ronda, nuestros expertos panelistas propondrán acciones y propuestas. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las acciones que lleva a cabo actualmente dentro de su ámbito de acción? O en su caso, ¿qué propone para promover o incentivar el ejercicio de los derechos de ciudadanía entre las y los jóvenes en la entidad? Cualquiera de las dos preguntas las puede responder cada uno de los panelistas. Recordemos que hasta 5 minutos para su intervención. Maestra Jessica, por favor, adelante, el micrófono es todo suyo, adelante. Muchas gracias. Pues coincido sin duda plenamente con estos planteamientos que nos hace tanto María Belén como Ernesto en esta ronda. A ver, el enfoque tiene que ser de las juventudes, así en plural, así de diverso, de las juventudes como sujetos de derecho. Y en esa dinámica me gustaría abordar, aunque sea de manera somera, los dos componentes que tiene esta pregunta. Desde el primer apartado, ¿qué está haciendo desde el ámbito? Bueno, aquí la invitación se hizo, si bien es cierto, soy académica, la invitación se hizo como parte de la organización de la sociedad civil a la que he pertenecido durante más de 20 años, teniendo puentes a asociación civil. Pues hemos trabajado nosotros de manera permanente, continua, desde el año 1996, promoviendo la participación ciudadana organizada, pero ante todo apartidista, de las y los jóvenes, sobre todo del Estado de México, porque somos del Estado de México quienes integramos la organización, en los espacios de toma de decisión, en la esfera pública. Esto no ha sido nada sencillo, como podrán imaginar. Pensemos en un México, en un Estado de México de hace 24, 25 años, sin redes sociales, ¿no? Sin este reconocimiento, que nos ha costado mucho trabajo. Ha sido un campo no solamente de estudio, sino que hemos llevado a la práctica de manera permanente, reiterada. Esto no es parte de un curso que se tome en alguna institución educativa, es parte de la práctica cotidiana. El trabajo, reitero, de manera colegiada, permanente, de la mano, impulsando siempre la participación de las juventudes en los espacios de toma de decisión. Hemos sumado esfuerzos con muchas instituciones electorales, con autoridades en los 3 órdenes de gobierno, con agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, con el propio sistema de Naciones Unidas, y hemos impulsado estrategias interesantes, sobre todo en el marco de cada proceso electoral. Nosotros tenemos como misión, como filosofía, impulsar este tipo de actividades siempre de la mano bajo la filosofía de las Naciones Unidas, porque coincidimos plenamente. Es una dinámica de reconocimiento como sujetos de derecho, anteponiendo siempre los derechos humanos para todas las personas, ¿no? En este caso, las juventudes. Hay un proyecto en particular que me gusta mucho, lo voy a mencionar solo de manera muy general, porque está enfocado a un sector dentro de esta pluralidad de juventudes, un sector en particular que me preocupa y me ocupa de manera permanente. Jóvenes entre 14 y 17 años, mal llamados adolescentes. Ellos no son adolescentes, ellos y ellas, no adolecen de nada, son jóvenes que todavía no adquieren jurídicamente la calidad de ciudadanas y ciudadanos en México, conforme, reitero, el artículo 34 constitucional. Esa es otra historia, pero son jóvenes, no son adolescentes. Hemos trabajado un proyecto muy lindo que se llama Amigos de la Democracia, en el marco de un proceso electoral, y esto más o menos está enfocado a promover, a ir involucrando a estos jóvenes que todavía no adquieren la calidad de ciudadanos, pero sobre todo que den seguimiento de la mano, acompañando a un observador electoral ya acreditado para dar seguimiento a los procesos electorales, tanto federales como locales. Ese es un tema que me gusta mucho. Y rápidamente el segundo apartado, ¿qué se tiene que hacer? A ver, yo veo que vaya, son dos carriles que tienen que ir avanzando al mismo tiempo. Por un lado, las instituciones. A ver, este es un tema de competencia, las instituciones. Hablamos de que existe un distanciamiento institucional de las juventudes hacia todo lo que tenga que ver con instituciones, ¿eh? Pero eso es imputable a los jóvenes, claro que no. Eso es imputable a las instituciones. No hay una política pública que se dedique, digamos, a articular precisamente la oferta en materia y de integración a las juventudes en México ni en el Estado de México. A mí me gustaría ver que existe verdaderamente un proceso de integración en el cual se sume en una sola instancia
lo que se pueda proponer y sobre todo no solo desde el escritorio hacia las juventudes, sino con la integración de las propias juventudes de entrada en sus espacios consultivos de participación ciudadana. Y el segundo gran apartado de este segundo tema, también imputable a las juventudes. A ver, de nada nos sirve que existan derechos reconocidos en las leyes si las y los jóvenes no los están llevando a la práctica. ¿Qué necesitamos? Primero, que conozcan sus derechos, ante todo derechos humanos. Los derechos juveniles son derechos humanos. Y si nos contextualizamos en el marco, por ejemplo, del actual proceso electoral y el fortalecimiento de la participación de las juventudes, bueno, vamos a dotarles de herramientas para eso. Reitero, generar este mecanismo, las autoridades electorales también tienen mucho que ver aquí. Desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, impulsamos de manera permanente este tipo de ejercicios. Pero esto es responsabilidad de entrada del Estado y también de las propias autoridades electorales. Me parece, y para ir finalizando la idea, la propia consulta infantil y juvenil ha sido un éxito, pero vaya, la participación de las juventudes, sobre todo, no se limita en este ejercicio de participación ciudadana. Hay mucho por hacer. Me parece, y vamos cerrando con esto, que las propias autoridades electorales tienen que abrirse a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos y colectivos de jóvenes, a la propia academia, generar juntos una agenda en el marco de un proceso electoral, pero que trascienda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y como decía Ernesto, sacan su credencial de elector para ir al antro, pues sí, y la llevan de paseo, sobre todo cuando es la primera vez que van a votar, cada 3 años a elegir al gobernante en turno, pero después de eso se queda guardada. No, promovamos entre todas y todos una agenda del ejercicio de derechos de manera permanente entre la ciudadanía. Me parece que si le apostamos a eso entre distintos sectores, podemos generar ante todo una ciudadanía más informada y consciente para nuestras juventudes. Gracias. Muchas gracias, maestra Jessica Rojas. Cedemos el uso de la voz a la maestra María Belén Herrero Martín en segunda ronda. Bien, gracias. Jessica, me gustaría partir de esto último que dejaste acá, así que compartiste. Yo creo que, digamos, la raíz también en esto está en esta construcción, digamos, que se hace de las juventudes desde esta mirada adultocéntrica. Creo que esta mirada adultocéntrica no solo ha construido, ¿sí?, una mirada, un abordaje tanto cotidiano como también desde las mismas disciplinas científicas en las ciencias sociales de las juventudes, sino que les hemos hecho creer esto a las juventudes y han crecido así, ¿no? Internalizando, ¿sí?, estas miradas. Pero cuando hablamos de adultocentrismo, les decía yo hace rato, Jessica también lo mencionó, creo que Neto también, me gustaría profundizar así, bueno, de manera muy escueta, muy breve por el tiempo, ¿a qué hacemos referencia, no? ¿Por qué adultocéntrico? ¿Y en qué está lo adultocéntrico? Las miradas que tenemos de las juventudes, ¿sí?, se asientan como en ciertos como postulados, ¿no? En cómo las estamos construyendo, las estamos mirando y las estamos incorporando también en las instituciones. Una de esas miradas que está vinculada a esta perspectiva adultocéntrica tiene que ver que pensamos que las juventudes son una etapa de preparación para la vida adulta. Es decir, no están listos, no están listas, sí, se están preparando para la vida adulta. ¿Sí? Se están formando para la vida adulta. Entonces allí empezamos a subestimar qué es lo que quieren, cómo pueden participar, qué están proponiendo, ¿no? Y eso también va digamos, es un golpe al incentivo que pueden tener en generar canales de participación o en poder promover, porque todavía no están listos o listas. Otra cuestión tiene que ver con que, bueno, les otorgamos la responsabilidad de que tienen que solucionar los males históricos. Las juventudes son el futuro. Nos van a sacar de todos los problemas actuales, ¿sí? Y no son el futuro, son el presente. Entonces, asignarles como esta mochila es una carga muy pesada porque estamos pretendiendo que en una etapa del ciclo vital que es transitoria solucionen problemas que son estructurales y que son históricos, ¿sí? Y que no les compete solucionar,
No es que tienen la responsabilidad de resolverlos. Otra cuestión son los estigmas, ¿sí? Bueno, es que las juventudes son flojas, ¿sí? En mis tiempos, sí, se trabajaba en mis tiempos, pero las juventudes ahora son flojas, no se involucran, son apáticas, ¿sí? Son inestables, un día quieren una cosa, otro día otra. Bueno, pero digamos, ¿en qué se sustentan estos estigmas o estas de las juventudes? Y también otro punto es la volatilidad que tiene esta etapa del ciclo vital, es decir, que es un tránsito, es una etapa en la vida nada más, ¿no? Entonces a veces, por ser sí tan efímero, pensamos, ¿no? Justamente le ponemos el énfasis en lo que yo decía al comienzo, en esta mirada adultocéntrica. Bueno, es una etapa, se van a formar para llegar a la vida adulta, están en tránsito, todavía están, sí, incorporando todo aquello para convertirse en un adulto hecho y derecho, respetable, con reconocimiento. Entonces, si no empezamos a romper, primero a reconocer y a visibilizar, ¿no? Estas dimensiones a partir de las cuales las estamos viendo, esto afecta, si no solo desde el plano externo, sino también es lo que estamos incorporando o internalizando en esas juventudes, ¿sí? Inseguridades, subestimaciones, ¿no? Estigmas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar. Y acá, Jessica, y enlazando también con lo que decías, la educación desde el Estado es fundamental. Es decir, cómo yo como joven voy a conocer los derechos que tengo. Pues es que para poder dimensionar la importancia que tiene el conocimiento de estos derechos, necesito también un proceso educativo que me lleve a dimensionarlo, ¿no? Que me ayude, que me apoye, que me informe. ¿Mm? Y bueno, estas miradas, como les decía, pues están externamente, están internamente, pero están también en todas las instituciones en las que transitamos, desde la familia hasta el Estado, y desde allí se construye la política pública. Y cuando hablo de la política pública, hablo de la política en diferentes sectores, la política educativa, ¿sí? La política desde el deporte, la política desde la participación política, ¿no? Entonces, imagínense si desde estas miradas estamos construyendo programas, proyectos y acciones públicas. Esto es como alarmante, es preocupante, ¿no? Entonces, la propuesta que yo hago, que es desde la academia, ¿no? Es cómo empezamos ¿sí? a incorporar, y creo que ya lo habían mencionado, cómo perciben el mundo, las juventudes, qué necesidades tienen, qué necesidades ellos están experienciando, ¿no? Qué potencialidades consideran que tienen, ¿no? Pero desde ellos, desde su propia voz, desde su propia lectura, desde sus narrativas, desde sus miradas, ¿no? ¿Qué deseos tienen? Y acá siempre yo haciendo hincapié en la diversidad o en esta perspectiva interseccional que mencionaba Neto, es decir, pensando siempre que juventudes es diverso y es plural. ¿M? Después, algo que creo que Jessica lo mencionaste en un comienzo, cómo volteamos a ver las modalidades de organización y de acción de las juventudes, que quizás no son las mismas que otras generaciones ¿sí? que están antes. Quizás son diferentes, que utilizan otros canales, otras modalidades, quizás las redes sociales, ¿no? O tienen otras organizaciones u otros movimientos sociales que debemos empezar a reconocer, a visibilizar y a darle también relevancia, ¿no? A incorporarlo. Esto siempre pensado en la articulación de lógicas, ¿no? Y de abordajes intergeneracionales. No incorporar a la juventud así solita, sino cómo las ponemos a dialogar con otras etapas del ciclo vital, es decir, con el mundo adulto, pero también con las infancias, ¿sí? Porque están estrechamente relacionadas. Tenemos que dejar de ver esto de manera no como separada, sino empezar a integrarlo en un proyecto de diálogo intergeneracional. Generalmente las políticas públicas orientadas a las juventudes son políticas que se construyen de arriba hacia abajo, ¿no? Y quienes están diseñando esas políticas públicas y están problematizando esos problemas públicos no son las juventudes, ¿no? Entonces, ese es un punto que considero debemos tomar en cuenta, ¿no? Hay muchas experiencias, por ejemplo, en el caso de Colombia, que ahí viene toda la tradición de la investigación, acción participativa de Fals Borda, de cómo incorporamos a las juventudes en los procesos de conocimiento colectivo y de intervención colectiva, ¿sí? En proyectos que están siempre pensando en equipos, ya no la política que baja al territorio, ¿no? Y que construye a las juventudes desde estas miradas que yo les comentaba en un principio, ¿no? Y desde aquí recuperar también todas las modalidades de organización, ¿sí? Y las modalidades, digamos, comunitarias que tienen esas
juventudes para presentarse en el espacio público, para mostrarse, ¿sí? Y poniéndolas siempre en relación, en un diálogo, en una relación dialógica de los saberes entre estas juventudes y otras etapas del ciclo vital. Gracias. Gracias a usted, maestra María Belén Herrero Martín. Toca el turno de nuestro compañero Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. Por favor, amigo, adelante con el uso de la voz. Muchas gracias. Y yo tratando de ir mezclando un poco las dos posturas, les hablaré más de lo que me dedico y que creo que va más o menos en el planteamiento de qué acciones llevar a cabo. Yo estoy en una organización civil que se llama Fuera del Closet, AC. Cumplimos 10 años en el 2020 y nació como un proyecto universitario. Nació como éramos estudiantes de comunicación, especialmente, y empezó como un programa de radio dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Era un programa de diversidad sexual, no había ningún programa de diversidad sexual en la universidad y se abordaba, ¿no? Como cualquier programa de radio. Pero con el paso del tiempo también nos fuimos dando cuenta que no cubría las necesidades que existían o que nos empezaban a llegar al programa, porque nos empezaban a plantear muchas y muchos jóvenes, especialmente de la universidad, problemáticas de discriminación o de homofobia al interior de la institución, pero también en sus familias o en las calles. Y entonces, a partir de ahí, ese proyecto se transformó en lo que es hoy y ahora somos una asociación civil. Tenemos 10 años y algo que creo que forma parte, está conformada por jóvenes, al principio muchas personas de la universidad, después han ido llegando más personas, somos 30 personas al menos aproximadamente en asociación y llevamos a cabo diversas acciones. Hacemos incidencia política en instituciones o en exigencias a los poderes. ¿Para qué? Para que reconozcan la diversidad sexual, pero para que también accionen, elaboren políticas públicas, hagan leyes. Y lo vamos haciendo desde distintas cosas, desde distintas herramientas que ya planteaban. Una sí son las redes sociales, que yo creo que juegan un papel fundamental ahora en los movimientos sociales. Pero además no solo nos hemos quedado con eso. Hemos tratado de especializarnos cada vez más porque también creemos en lo que también nos mencionaban, en el conocimiento de los derechos humanos. La información te da un poder enorme. En la medida en que tienes acceso a esos derechos, en la medida que tú sabes que tú te reconozcas como sujetas y sujetos de derechos. Y además hablo desde una perspectiva o desde una postura de la juventud de la diversidad sexual, de jóvenes gays, de lesbianas, de bisexuales y de personas trans y de otras expresiones, orientaciones sexuales o identidades de género no normativas que hemos vivido discriminación y violencia de manera histórica y sistemática. Y entonces fue posicionarnos primero en la universidad. Somos estudiantes y la universidad tiene que atender nuestras necesidades porque seguimos teniendo casos de homofobia al interior o de transfobia y nos tienen que escuchar, porque valemos lo mismo, punto. O sea, no vemos como por qué nos deberían no dar un trato desigual. Pero al salir de la universidad, entonces fue enfrentarse también a lo de las calles. Y saco lo de las redes sociales, porque el año pasado presentamos una iniciativa en la asociación, junto con una diputada local, aquí en el Congreso del Estado de México, para prohibir y sancionar las terapias o las denominadas terapias de conversión. Eso fue una iniciativa conjunta entre la diputada y esta asociación civil conformada por jóvenes. Y una de las estrategias que iniciamos también para exigir a las diputadas y diputados es estarles escribiendo en sus redes sociales cada cosa que escribían o publicación de aquí estamos entregando un apoyo y aquí mi foto, era cada una de esas estarles exigiendo que tenían que escuchar. Bueno, después eso fue tal y un impacto que después cuando teníamos reuniones con el Congreso, pues nos decían que ya se habían hartado, ¿no? Como de, es que cada foto que pongo ahí está su mensaje de personas, de ustedes que están exigiendo cosas.
Pero no solo nos quedamos ahí, teníamos que salir a las calles, porque se trata de hacer de activismo, creemos desde nuestra postura, sí, cibernético, desde lo académico, pero también desde la calle. Y entonces ahí fue ahora plantearles y exigirles, ¿no? Y logramos que se aprobara el 20 de octubre del año pasado. Fue una iniciativa que duró corto tiempo, fueron 5 meses entre la que se presentó y la aprobación, y posteriormente, y eso también te va haciendo un poco incómodo a ciertas partes del sistema, cuando se apruebe en octubre, nos dimos cuenta por estarla monitoreando, porque vemos esto, ¿no? Nos damos cuenta que existe esta visión de creer que las y los jóvenes no podemos hacer nada y que el sistema de la homofobia también nos puede hacer como se les antoja. Pero al menos desde la postura de la organización no es así, porque entonces nos dimos cuenta que eso no había sido publicado en la Gaceta de Gobierno. Y entonces fue otra vez empezar a exigir con las organizaciones y con las alianzas que tenemos que exigirle al gobernador que lo publicara y exigir al Congreso que lo hiciera. Ha sido tal el impacto que pues sí sabemos que tienen esta visión de, pues como que, ay, afuera del closet, pues sí está cierta resistencia, pero a mí me da mucho gusto y me da alegría platicarlo, porque digo, porque además antes para pasar a eso, cuando logramos que se publicara, ya está publicado en la Gaceta de Gobierno. Eso convierte al Estado de México en la segunda entidad en el país, solo con la Ciudad de México, que tiene una ley de este tipo en el país. Y además nos pone a la vanguardia en la protección de derechos LGBT a nivel internacional, porque pocos países la tienen. Y se está planteando en Canadá o en España para que sea a nivel nacional. Y entonces, a partir de ello, cuando veíamos que tenían tantas resistencias estas personas que están en los poderes, que tienen prejuicios homofóbicos, también prejuicios sobre la juventud, era demostrarles que las y los jóvenes, y que las y los jóvenes que somos gays, lesbianas, bisexuales y trans, pues no nos quedamos anclados en la década, en el siglo pasado, sino que estamos exigiendo porque nos reconocemos como personas sujetas de derechos y que tienen la obligación de escucharnos, de atender nuestras problemáticas y que estamos ahí para seguirles exigiendo. Y fue como es plantearles esto. Se pueden hacer uso de las redes sociales, pero también es del activismo. Y la otra que a mí me parece importantísimo es que creo que en los movimientos sociales, cuando a las personas les va ganando la rabia, la indignación, porque te tienen que llenar de rabia y de indignación lo que sucede, de injusticias, de crímenes de odio, de feminicidios, pero creo que una parte importante y que nos ha servido desde nuestra postura para poder exigir es irnos profesionalizando cada vez más. Es no quedarnos solo con la indignación. La indignación no se nos tiene que acabar nunca. Y yo creo que a muchas personas en este cambio generacional hay mucho, a veces está esta postura como, es que son la generación de cristal. Es que ya no se les puede decir nada. No, ¿por qué vamos a estar permitiendo que los chistes homofóbicos que existían hace 20 años sigan permaneciendo? A mí ya no me parece ni gracioso que se burlen por una orientación sexual y no tendríamos por qué estarlo permitiendo. Si a ustedes les pareció bien, pues qué bueno, pero pues ya, eso ya pasó y no tendríamos por qué estarlo exigiendo. No tendríamos por qué estarlo permitiendo. Y por la otra parte es hacer uso de estas herramientas que también de esta profesionalización, que es no demostrarles, pero sí exigirles. Si pudimos una organización civil conformada por jóvenes, LGBTI, que muchas y muchos de ellos no aceptan en sus casas, que enfrentan procesos de discriminación o de violencia. Si lo pudimos hacer y plantear una ley y que se aprobara y que hoy esté publicada en el país, yo creo que muchos temas se pueden avanzar y creo que muchas y muchos jóvenes pueden avanzar en muchos caminos sobre la exigencia de los derechos. Y eso también forma parte de ir integrando alianzas con la academia, con las instituciones públicas, porque no todas y todos en las instituciones públicas son unos ogros, ¿no? Si hay personas que son conscientes y que saben el papel en el que están, y también irse apropiando espacios, porque una cosa es lo que hacemos de incidencia política, y con eso voy a ir cerrando, pero también es ir a apropiarse espacios. Tenemos participación en la Feria Internacional del Libro, en que
presenten libros sobre diversidad sexual, porque existimos. Y entonces es ir ahí. Y entonces también hacemos actividades académicas o culturales o de capacitación ya incluso. Generamos apenas recientemente una unidad de policía incluyente en Metepec para atender a casos de la población LGBTI. Capacitamos a instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Hace 2 años se convirtió, en los 25 años que tenía en ese momento, la primera vez que ondeaba una bandera arcoíris en el mes del orgullo. Y es ir a apropiarse de esos lugares que nos corresponden y que y esos espacios son tanto digitales en las redes sociales como esos espacios en la calle, porque a final de cuentas lo que buscamos es que todas las personas sean libres de amar y ser como quieran que sean. Y en ese sentido también es exigirle al Estado y estarle exigiendo y exigiendo que tienen que cumplir por el cargo en el que ocupan, que las diputadas y diputados tienen que hacer valer por el juramento que hacen en la Constitución y que las instituciones educativas y privadas les debe quedar claro que la agenda tiene que seguir avanzando y que habremos jóvenes que seguiremos exigiendo nuestros derechos humanos porque no tenemos otra alternativa. No hay otro camino más que seguir exigiendo, porque en ese sentido, creo yo, se va construyendo la democracia y la propia ciudadanía. Muchas gracias por su intervención, licenciado Ernesto. Muchas gracias. Vamos con la tercera y última ronda. Les pido a los panelistas un ejercicio de síntesis, por favor. Hasta por 3 minutos, sean muy sintéticos en la respuesta. ¿Hacia dónde va el ejercicio de los derechos ciudadanos de las y los jóvenes en el Estado de México? Recuerden, estamos en el apartado de conclusiones, tercera y última ronda. Maestra Jessica, por favor, ilústrenos con sus conclusiones. Muchas gracias. Pues sin duda coincido plenamente con lo expresado por María Belén, por Ernesto, y me quedo con esta última reflexión. El caso que nos comenta precisamente Ernesto, me parece que es llevar precisamente a la práctica de manera concreta la verdadera incidencia que queremos hacer en el espacio público, ese apropiamiento de que somos sujetos de derechos, en este caso las y los juventudes, y dar este gran paso de ser activistas de sofá, les digo yo, a ser activistas de carne y hueso en el espacio público, a la verdadera incidencia en la esfera pública. Me parece maravilloso, celebro y acompaño, por supuesto, esta propuesta y otras más que vengan. Y hacia allá sería mi reflexión final. A ver, este país está ávido precisamente de ciudadanas y ciudadanos comprometidos, y no solamente activistas de sofá, pero ciudadanas y ciudadanos comprometidos de tiempo completo, no esos que sacan a pasear su credencial de elector cada primer domingo de junio de cada 3 años en este país, o aquellos jóvenes entusiastas que sacan su credencial de elector para irse al antro. No está peleado, pero no es solamente eso. Me quedo también con esta reflexión que nos decía María Belén y me encanta ver, las juventudes no son el futuro, no son esa esperanza que nos han puesto de manera ideal y vamos a invertir en ellas y en ellos, no. Las juventudes son aquí y ahora, son el presente. Por eso iniciaba en la primera ronda posicionando precisamente el 30% de la población en este país tienen entre 18 y 29 años de edad. El voto se decide ahí, ¿eh? Quien quiere ganar una elección, y lo vimos en 2018, le tiene que apostar a ese sector de la población, pero no endulzarles el oído. Se les tiene que involucrar como parte de la propia agenda y no solamente hacer la política pública atrás del escritorio para llevárselas. Cierro con esta reflexión. Invertir en las y los jóvenes no es un lujo, ni tampoco una obligación para los gobiernos de los 3 órdenes. Es una necesidad si queremos avanzar hacia sociedades más incluyentes y más democráticas a futuro, pero también en el presente.
Y yo preguntaría ahora a la audiencia, sé que hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que nos están siguiendo y que nos verán una vez que se haga público el evento, ¿qué estás haciendo tú como joven para incidir en los espacios de toma de decisión de tu país y de tu estado? Si no nos gusta ser parte del problema, me parece que este es un momento ideal para comenzar a ser también parte de la solución. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Jessica. Toca el turno de la maestra Belén. Adelante, por favor, con sus conclusiones. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría, digamos, como recuperar a las juventudes a la luz de esta experiencia que Neto ha comentado, como fuera del closet, y que me ha tocado ser testigo en esos 10 años de cómo fueron creciendo en el marco de la facultad, de la universidad, y ya después, ¿no? De la sociedad civil. Y como, digamos, la experiencia que transmite Neto, hay otras, quizá a partir de otras problemáticas, ¿sí? O de otras definiciones. A mí me gustaría recuperarla. ¿Por qué? Porque hay una característica en las juventudes y que se está tornando molesta en los contextos sociales y políticos. Es que esas juventudes están haciendo rupturas. Están haciendo ruptura, por ejemplo, con un orden social de género. Sir Neto nos dice, ya no queremos más homofobia, no queremos más transfobia, ¿no? Queremos el reconocimiento de ciertos derechos, queremos poder caminar libremente por la calle, ¿no? No queremos ser objeto de violencia, ¿no? Entonces, esas juventudes están ejerciendo rupturas hacia un orden social de género, hacia una dinámica en el campo político y partidario, ¿no? Al interior de los mismos partidos, están planteando grandes desafíos que rompen quizá con lógicas que son históricas, ¿sí? En el ámbito quizá de los espacios rurales, también las juventudes transformándose. Entonces, lo que me gustaría a mí cerrar es recuperando, ¿no? Estas rupturas que hacen las juventudes que se tornan bastante molestas en los contextos sociales y también, sí, aunado a esto, cómo esto lo está viviendo el Estado, ¿sí? Cómo lo está viviendo y cómo lo están viviendo las instituciones, la familia, la escuela, ¿no? El ámbito de las instancias de gobierno. Por ahí quizá las mujeres y como, digamos, feminista y estudiosa del género, estamos constantemente trabajando, ¿no? Por esto decías de la paridad, de la igualdad en distintos niveles. Pero ¿qué pasa, sí, con las juventudes? ¿Sí? ¿Qué pasa con estas juventudes donde, bueno, se van incorporando en los ámbitos institucionales para participar, pero están siempre relegadas en las bases, en el territorio, ¿no? No en espacios de toma de decisión? Es decir, ¿cómo hacemos, sí, para darles también en los espacios institucionales ese reconocimiento y que puedan también estar al frente de ámbitos o espacios de toma de decisión? Creo que es el gran desafío y es hacia dónde vamos caminando, ¿no? En el Estado de México. Por un lado, ¿no? Estas rupturas que están ejerciendo las juventudes de sus organizaciones, desde sus movimientos, y por otro lado, cómo esto lo trasladamos y lo planteamos en el marco del Estado para que esta igualdad, ¿no? Para que esta incorporación sea sustantiva. Si no queremos ver muchos jóvenes en las campañas políticas, muchas juventudes, no, las queremos ver en espacio de tomas de decisión, las queremos ver ya en concreto, ¿no? Accionando allí, teniendo sí el pleno reconocimiento de que pueden sí desarrollarlo, de que tienen capacidades para hacerlo y también que tienen una construcción, una mirada del mundo, que tienen expectativas, intereses y necesidades por las que van a trabajar. Gracias. Al contrario, maestra Belén, muchas gracias a usted por sus conclusiones. Toca el turno del licenciado Mario Ernesto Montes de Oca. Adelante, por favor, con sus conclusiones, amigo. Muchas gracias. Yo cerraría en que tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás y no creo que vayamos hacia atrás tampoco. Y creo que aquí también es papel de tanto del Estado, sí, pero también de la propia ciudadanía y de las propias juventudes en asumir que tenemos una responsabilidad compartida. Que no todo se puede quedar en el Estado y hay que lo arregle, porque el Estado ni los sistemas
de discriminación y que históricamente han permanecido, de exclusión, como el patriarcado, el machismo, la homofobia, la transfobia, la desigualdad, el racismo, el clasismo, cualquiera de estos sistemas no van a cambiar por sí mismos, ¿no? Incluso pues buscan ahí mutarse y se transforman para seguir persistiendo, y lo que mencionaba la maestra Belén, de estas rupturas en la que creo que tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos como personas que habitamos en este país y como ciudadanas, ciudadanos que tenemos ejercicio de estos derechos. Y por la otra, algo me parece fundamental, que también debemos mirar hacia, o debemos hacer un viraje y hacer un ejercicio incluso de la autorreflexión de los privilegios que tenemos, porque en la medida en que renunciemos a los privilegios que cada quien tiene socialmente por todos estos sistemas que se nos han enseñado, el privilegio no se quieren perder porque está padre, ¿no? Está bien con el privilegio que uno tiene desde la postura, desde la heteronormatividad, desde el machismo, desde la clase, desde la propiedad. Está bien porque pues así es más cómodo. Pero en la medida en que renunciemos a esos privilegios y que aprendamos a ver que existen jóvenes que en las que incluso se pueden cruzar muchas categorías, ¿no? Apelando a que la juventud es diversa y plural, pero que existen jóvenes que no solo son jóvenes, sino que también son lesbianas y que también, o que son trans y que también son indígenas y que también tienen un color de piel morena y que también viven en una situación de pobreza y también son migrantes, pues ahí tienen una serie de características que les está haciendo más vulnerables y que pocas veces son visibilizadas. Entonces, el primer paso es visibilizar, escuchar las voces que no hemos querido escuchar, asumir la responsabilidad conjunta que tenemos y renunciar todas y todos a los privilegios que podemos tener, porque en esa medida seguiremos construyendo una sociedad más justa y más igualitaria. Porque mientras sigamos teniendo personas que viven discriminación, feminicidios, abusos sexuales y cualquier otro sistema de exclusión o de violencia, no estamos hablando de ninguna sociedad democrática, y quien lo diga pues está viviendo una fantasía o en una burbuja que yo no sé dónde está. Díganme para ir, ¿no? Porque eso no existe y eso tenemos que seguirle cerrando esas brechas de desigualdad y tenemos que seguir, creo yo, escuchando también las voces de quienes enfrentan esos problemas. Algo que creo que también sirve mucho es ver de quiénes están conformados los movimientos sociales, quiénes van a las marchas. Muchas y muchos son jóvenes, pero también no es echarle la culpa o como mirar esta de, bueno, a las jóvenes y jóvenes, todos lo saben, y las personas adultas, pues ya no, y ya pasó su tren, tampoco es eso. Pero sí es ver que tal vez no tenían las herramientas que hoy se pueden tener para denunciar algunas cosas, ¿no? Como el acoso o la homofobia en los hogares, pero que se puede ir nutriendo y que se tienen que ir uniendo esfuerzos de manera conjunta, pero no perder de vista, no hacerlo desde un escritorio, hacerlo escuchando las necesidades y problemáticas particulares, y que las y los jóvenes que puedan escuchar esta plática, que sepan que tienen derechos, que no se les acabe la indignación por exigir problemas, busquen profesionalizarse, busquen aprender en lo que quieran hacer y sigan exigiendo, porque tienen derechos humanos y esos derechos humanos deben ser protegidos, reconocidos y garantizados por el Estado. Muchas gracias, licenciado Mario Ernesto, por su participación. Les agradezco a nuestros estimados panelistas el día de hoy la disertación en torno al tema el ejercicio de los derechos ciudadanos de las y los jóvenes en el Estado de México. Les externo mi muy profundo agradecimiento por su participación, y a nuestro público, quien hoy se tomó el tiempo de compartir sala con nosotros para escuchar el tema del día de hoy. También un agradecimiento fraterno. Les recuerdo que estos y otros encuentros los podemos ver en la página de YouTube y Facebook
INE Estado de México y también IEM Oficial. Tenemos estas y otras actividades para que ustedes las puedan ver y se prevé que para este mes de mayo tengamos otros temas. Les adelanto brevemente cuáles serían. La app Mi Primer Voto, el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Y el último de los ejercicios, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esos son los temas. Por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde y buen provecho a todas y todos. Cuídense.